Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del teorema de la bisectriz, así como también vamos a desarrollar un problema aplicando ello. Si quieres enterarte de esto, te invito a seguir viendo el video y también pues a suscribirte al canal. Creo que todos sabemos qué es un ángulo. Un ángulo viene a ser aquella figura geométrica que se va a formar con dos rayos que comparten un vértice en común. Es decir, si a este punto yo le pongo A, al vértice le pongo O y este punto B, podemos decir que es el ángulo AOB. Ahora, este ángulo tiene una abertura. A esa abertura en cantidad se le conoce como medida del ángulo AOB. Puede ser, por ejemplo, alfa. Ahora, si yo trazo un rayo en la zona interna que abarca el ángulo, pero no es cualquier rayo, es un rayo que pues va a dividir a este ángulo alfa en dos partes iguales. Quiere decir que este pedazo es alfa medios y este pedazo también es alfa medio, con la condición de que la suma te dé alfa. Entonces ese rayo recibe un nombre especial y se va a llamar bisectriz del ángulo AOB. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que cualquier punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Los lados del ángulo vienen a ser los rayos que forman el ángulo. Por ejemplo, OA es un lado y OB es otro lado. Entonces nos dicen que cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto de la bisectriz, por ejemplo, yo puedo coger este punto que pertenece a la bisectriz, le puedo poner un nombre. Bueno, dicen que equidista de los lados del ángulo. Equidista quiere decir que si yo trazo una perpendicular o hallo esa distancia, generalmente la distancia es perpendicular. Entonces, si equidista quiere decir que esa distancia va a ser igual a la distancia que yo trace al otro lado, ¿no? En otros términos, si esta distancia, por ejemplo, es bolita, entonces esta distancia también es bolita. Y puede ser pues cualquier punto. Por ejemplo, yo cojo este punto que también pertenece a la bisectriz y si yo trazo una distancia o una perpendicular a un lado del ángulo, entonces esa distancia va a tener la misma medida de que si yo trace al otro lado. Es decir, que si esto mide m, entonces esto también mide m. Y bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? Con cualquier punto que yo trace, pues se va a cumplir lo mismo, siempre y cuando los puntos pertenezcan a una bisectriz. Y otra cosa también que se va a cumplir importante es que estos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, desde el vértice hasta el pie de las perpendiculares, por ejemplo, esta la llamo palito. Entonces, esta distancia que también está relacionada con esta perpendicular también va a ser palito. Y pueden ustedes suponer que si esta distancia le llamo dos palitos, entonces esta distancia también va a ser dos palitos. Para hablar rápidamente de una pequeña demostración de por qué esto se cumple, podemos irnos a la congruencia de triángulos que se van a formar. Por ejemplo, analizando estos dos triángulos pequeños, vamos a ver que tienen ángulos iguales y tienen un lado igual. Obviamente este ángulo de acá y este ángulo es el mismo, porque alfa medio más este ángulo me tiene que dar 90. Alfa medio más este ángulo me tiene que dar 90 y están compartiendo pues un lado en común. Es el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Entonces el triángulo 1 con este triángulo 2 van a ser congruentes, ¿no? Congruentes. Entonces si son congruentes, sus lados homólogos son iguales, pero de forma práctica ya saben lo que se va a cumplir cuando haya una bisectriz en un ángulo, que cualquier punto de ella equidista de los lados del ángulo. Entonces rápidamente vamos a ver si se puede aplicar esto en este problema. Nos dice, en el pentágono convexo PQRST se cumple que la medida del ángulo PQR es 120 y también el ángulo RST. Quiere decir que este ángulo mide 120 y este ángulo también mide 120. Luego nos dice también que la medida del ángulo QRS mide 90. Si es 90, recordemos que se suele denotar como un rectangulito. QT es bisectriz del ángulo PQR.
el ángulo PQR y QT, o sea, si yo uno Q con T, dice que es bisectriz. Pero hemos dicho que este ángulo, bueno, pero este ángulo PQR por dato es 120. Eso quiere decir que esto es 60 y este es 60, ya que la bisectriz parte de un ángulo en dos partes iguales. Luego nos dicen que SP, el segmento SP es perpendicular a PQ. SP es perpendicular a este segmento, quiere decir que acá es 90 también. Se forma un ángulo perpendicular de 90 grados. Si PQ vale 3, y OT vale 6, si seguimos leyendo nos enteramos que O es un punto de intersección de PS con QT. Quiere decir que este punto es O. Muy bien, y de datos nos dicen que OT vale 6. OT vale 6. Listo. Entonces, nos están pidiendo entonces QR. Nos piden hallar QR. Obviamente para resolver este problema vamos a necesitar algunos conceptos más. Sin embargo, acá solamente quiero resaltar este teorema. Por ejemplo, yo puedo decir que este ángulo de acá es 60 grados. Tenemos que recordar que en un cuadrilátero la suma de ángulos es 360. Si en el cuadrilátero P, Q, R, S yo tengo que dos ángulos opuestos suman 180, entonces los dos ángulos restantes también deben de sumar 180. Si acá es 120, acá tiene que ser 60. Pero este ángulo por dato también era 120, entonces acá sería 60 también. Entonces estamos descubriendo que en realidad el segmento PS es bisectriz también. Muy bien, ahora vamos a ver que este ángulo es 30, simplemente completando ángulos. 30 más 60 más 90 tiene que ser 180. Este ángulo puesto por un vértice es 30. 30 más 60, 90. En un triángulo la suma de ángulos es 180, por lo tanto acá tiene que ser 90. Y es acá donde vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido. Notamos que este punto O pertenece a, digamos, a una bisectriz. Claro, porque este segmento QT es bisectriz de este ángulo. Entonces, si yo observo que hay una perpendicular ya trazada a un lado del ángulo, entonces tengo que trazar también otra al otro lado. Y el otro lado viene a ser este segmento QR, ¿no? Entonces, si acá está una perpendicular ya trazada, voy a trazar la otra por acá. Obviamente perpendicular. Y es acá donde voy a aplicar entonces el teorema de la bisectriz. Como que es una bisectriz y este es un punto de ella, si esta bolita, por lo que hemos visto acá, sin embargo también dijimos que esto y esto eran iguales. Entonces si acá es 3, acá también va a ser igual a 3. Luego vamos a observar que acá también es bisectriz y este punto le pertenece a la bisectriz. Si ya tracé una perpendicular, entonces voy a trazar la otra al otro lado. Entonces va a cumplir que esta distancia es igual a esta distancia y a su vez este segmento es igual a este segmento. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar este segmento. Ahora miren que acá se ha formado un pequeño rectángulo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Porque el rectángulo se define como aquel cuadrilátero cuyos ángulos son rectos. Podemos observar que acá hay 90 más 90 más 90 sería 270. Obviamente también es 90, ¿no? Porque un cuadrilátero la suma de ángulos internos es 360. Luego como el rectángulo es un paralelogramo, ¿sí? En todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales. Si esto es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son iguales. Y sabemos que hay 4 tipos de paralelogramos. Se encuentra el romboide, se encuentra el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Entonces este es un paralelogramo, se debe cumplir que los lados opuestos son iguales. Si esto vale 6, entonces esto vale 6. Y entonces estamos observando que x va a ser igual a 3 más 6. Y eso es igual a 9. Siendo pues 9 nuestra respuesta. Y en este caso sería la letra D. Muy bien, llegado al final del video te invito a suscribirte al canal para poder seguir generando videos y bueno, conmigo sería hasta un próximo video.